Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta escuela bíblica, a este tiempo que vamos a compartir juntos estudiando la palabra de Dios. Desde ya los felicitamos por haber tomado esta hermosa decisión de poder conocer más acerca de Dios a través de estudiar la Biblia, ¿no? Es la mejor decisión que han podido tomar. Yo quería compartirles esto porque justamente estudiando la palabra de Dios nosotros podemos lograr vivir conforme a su palabra, ¿sí? Estudiando su palabra nosotros podemos vivir una vida íntegra y una vida plena, ¿sí? La palabra de Dios dice que es lámpara que va guiando nuestro camino y eso es lo que va a hacer cada una de estas clases con vos, ¿sí? A medida que vos vayas acercándote a la palabra de Dios y conociendo más acerca de Él, vas a ver que va a dirigir tu camino, va a dirigir el día a día de tu caminar, va a dirigir tu familia. Hay cosas que van a ser transformadas a medida que vos vayas conociendo más acerca de su palabra, ¿sí? En la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que mira lo importante que es acercarnos a Él, acercarnos a su palabra, conocer más, estudiar. Así que te felicito nuevamente por esta decisión que tomaste y espero que estas 10 lecciones, que es lo que dura esta escuela, sean de bendición para tu vida, para tu familia, para todo tu entorno, que no solamente puedas estudiarla, conocerla, aprenderla, sino vivirla, porque acá está lo poderoso de la palabra, en que vos puedas llevar a la práctica aquello que vas a ir aprendiendo clase tras clase, que durante esta semana, por ejemplo, puedas aplicar todo lo que vamos a ver en esta lección 1. Así que vamos a comenzar la lección de hoy. Esta lección lleva por título La salvación. Es algo muy esencial que nosotros, los que creemos en Dios y nos acercamos a Él, debemos conocer y debemos vivir, ¿sí? La palabra de Dios dice que Jesús vino a la tierra para salvarnos, para salvar a todo aquel que en Él creyere. Y todos necesitamos ser salvos. Así que vamos a comenzar leyendo el texto clave de esta lección. Es un texto muy conocido y ya sea de que esta es la primera vez que vos asistís a una clase o te acercás a Dios a través de su palabra, seguramente lo has escuchado. Es el texto que está en San Juan 3, versículos 16 y 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este texto, que es muy conocido, habla justamente de esto, de que la tarea de Jesús en la tierra, del motivo por el cual Dios envió a Jesús a la tierra, fue para salvar al mundo, a todos, absolutamente a todos. No es a un grupo o a algunos o a los que hagan tal cosa o tal otra. Es todos somos salvos por la obra de Jesús en la cruz. ¿Bien? Entonces, el propósito de esta primera clase es que conozcas qué es la salvación, para que puedas saber también qué cosas implica ser salvo y también para que sepas cómo podemos hacer para obtener esta salvación. Voy a pasar a desarrollar el tema. Ahí en el archivo que ustedes también van a recibir junto con esta clase, el primer título que se desarrolla dice La gracia abundante. Ustedes me van a decir, bien, me dijiste que la salvación es algo que todos podemos recibir. Pero ¿cómo podemos nosotros obtener la salvación? O quizás te estás preguntando, ¿qué puedo hacer yo para alcanzar esa salvación? Bien, ¿sabes que la palabra de Dios dice que la salvación no es algo que se negocia? No es algo que yo pueda comprar o algo que yo pueda vender. En el libro de Efesios, en el capítulo número 2, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso es porque lo importante del creer, de la fe. Como crees, puedes ser salvo, ¿sí? Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie se ha ganado o puede ganarse la salvación. Esto es un regalo. En la Biblia cuenta una historia que está en el libro de los Hechos, que en una ciudad llamada Samaria, ¿sí?, la palabra de Dios estaba siendo predicada en ese momento. Y la gente estaba creyendo. Y había en ese lugar un hombre que se dedicaba a ejercer la magia. Este hombre es nombrado como Simón el Mago, ¿sí? Y él por mucho tiempo había engañado a muchos con esto que hacía, con la magia que practicaba.
Y dice que había logrado justamente engañar a muchos, diciendo que eso que él hacía era el gran poder de Dios. Miren cómo engañaba a la gente. Pero cuando la gente oyó a Felipe, que justamente era quien estaba predicando acerca de Cristo, la gente lo oyó y comenzó a creer en lo que él estaba hablando. Y entonces pidieron ser bautizados. Esto es lo que cuenta este pasaje de la Biblia, ¿no? Y ellos llegaron a ser bautizados. Entonces los apóstoles, que eran los que habían caminado con Jesús en la tierra, oyeron acerca de esto y entonces enviaron a Pedro y a Juan, que eran dos de los apóstoles. Ellos llegaron a Samaria y cuando llegaron a ese lugar, comenzaron a orar por toda la gente que había creído en el Cristo que estaba siendo predicado. Y entonces oraban por ellos y mediante orar por ellos y colocar sus manos sobre ellos, la gente recibía el Espíritu Santo. Y cuando Simón el Mago vio esto, él dijo, yo quiero ese poder. Eso que Pedro y Juan están haciendo en este momento, yo quiero tenerlo. Y entonces dice que la palabra que él se acercó a Pedro y le dijo, te pago, yo quiero tener ese poder que ustedes tienen. Y miren lo que fue la respuesta de Pedro en ese momento. Pedro agarra y le dice a Simón el Mago, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así como esta respuesta que le dio Pedro a Simón el Mago, nosotros hoy podemos decir, así como eso que ellos portaban y que habían recibido por gracia y que por gracia lo daban, así es la salvación. La salvación es algo que yo obtengo por gracia, ¿sí? No hay nada que nosotros podamos hacer para recibir aquello que solo se recibe por gracia. La salvación la recibimos por gracia. ¿Pero qué es la gracia? Porque lo he dicho ya muchas veces, ¿no? Podríamos decir que la gracia es la misericordia que Dios da a quienes no la merecen. Por eso decimos, no hay algo que nosotros podamos hacer para recibirla. La vamos a recibir por gracia, aunque no la merezcamos, aunque hoy vos puedas decirme ahí desde tu lugar, la verdad que yo no merezco ese regalo tan grande de la salvación. Sin embargo, Dios te lo da, ¿sí? La gracia es el regalo más grandioso concedido por Dios a todos los que la quieran recibir y no tiene precio, ¿sí? Vamos a definir ahora un poco más qué es la gracia, ¿sí? La palabra gracia viene del griego charis, que significa belleza o atractivo. Y esta es una pregunta que en algún momento de mi vida yo también me hice, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha visto o puede ver en mí? O muchas veces nosotros nos revisamos a nosotros como en un espejo, y no estamos hablando físicamente, ¿no? Pero es como cuando nos revisamos como en un espejo y decimos, a ver, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Qué es eso que pueda provocar la gracia, por ejemplo, o que Dios halle gracia en mí? Y la verdad que capaz que muchas veces nos sentamos y decimos, no hay nada bueno en mí. O quizás decimos, hay una parte buena, pero esto no lo puedo dejar de hacer. Hay partes de mi vida que aún no puedo mejorar. Hay cosas que no puedo cambiar todavía en mi vida. Y quizás decís, no hay nada bueno en mí. Pero esto es lo más maravilloso de la gracia. La gracia empieza con Dios. Porque cuando Él nos ve, Él no nos ve en esa condición en la que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Él nos está viendo a través de los ojos de la gracia. No nos ve en esa condición en la que estamos, sino que nos da una mirada favorable. Y esa mirada favorable, esa mirada a través de los ojos de la gracia, es la que produce la transformación en nuestras vidas. La palabra de Dios desarrolla una historia que seguramente también muchos conocen, que es cuando habla de Noé, ¿sí? En la época de Noé, Dios había tomado la decisión de destruir la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se había corrompido, los hombres se habían desviado, los hombres solamente hacían maldad. Y fíjense lo terrible que pudo haber sido eso, que Dios había tomado la decisión de destruir la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Esto está en Génesis capítulo 6. Entonces miren lo maravilloso de que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios. Bien, entonces hemos dicho hasta aquí que la salvación no es algo que podemos comprar, sino que la obtenemos por gracia. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, en el libro de los Romanos, escribe: así que como ustedes ven, nadie puede alcanzar el favor de Dios por ser lo suficientemente buenos, porque mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que no la obedecemos. La ley nos hace vernos más pecadores. Y él agrega más adelante: pero Dios nos declara inocentes del delito
por haberle ofendido si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados. Y miren cómo más adelante vuelve a decir, entiéndanlo bien, Cristo concede a quienes creen en Él lo que ustedes están tratando de lograr por esfuerzo propio, pues Cristo es el fin de la ley. Vamos a desarrollar un poco esto, porque habla muchas veces acerca de la ley, ¿no? ¿Qué es una ley? Vamos a hablar en el ámbito terrenal, ¿sí? ¿Qué es una ley? Es una regla o una norma establecida por una autoridad que fue escrita para ser cumplida y que aquellos que no la cumplan, que infringen justamente esas leyes, son condenados por la justicia, recibiendo acusaciones en su contra. Entonces, ante la ley de la que la Biblia estaba hablando, nosotros somos todos iguales. Si nosotros nos enfocamos en la ley, decimos somos todos pecadores, porque no hay forma en que todos podamos cumplirla, ¿sí? Pero tan solo con creer en Jesús podemos decir que somos declarados inocentes y libres de toda condenación. Solo por creer en Jesús obtenemos esa gracia y por esa gracia nosotros somos justificados. Y esta es una palabra muy importante. A través de la gracia, a través de la obra de Jesús, nosotros fuimos justificados. Por eso en uno de los títulos que tienen ahí en el escrito dice justificación por la gracia. ¿Qué significa justificar a alguien? Yo lo busqué en el diccionario y significa hacer todo lo posible, presentar razones, presentar motivos e incluso presentar papeles por los cuales alguien o algo pueda ser declarado, por ejemplo, condenable o incondenable según sea el caso. Esta justificación en nosotros, entonces, es por gracia. ¿Qué era lo que a nosotros nos condenaba? La ley de la cual estaba hablando la Biblia. La ley que entregó Dios a Moisés en ese tiempo, que indicaba que todo aquel que pecare debía morir. La ley que había entregado Dios a Moisés indicaba, por ejemplo, que todo aquel que pecare debía morir. Incluso todo aquel que matara a alguien debía cargar con el cuerpo de aquel a quien había matado para realmente tomar el peso de lo que él había hecho. Y había varias leyes incluso, que cuando las personas pecaban o rompían alguna de ellas, tenían que presentar ofrendas especiales de acuerdo a aquello en lo cual habían fallado. Entonces podemos decir que cada persona era condenada por esa ley, ¿sí? Y debían de alguna manera pagar un precio. Entonces nosotros podemos decir hoy, quizás hemos pecado, entonces rompimos esa ley. ¿Y cuál era la condena que nosotros merecíamos? Era la muerte, ¿sí? Pero justamente la obra de Jesús en la cruz es lo que a nosotros nos ha justificado. ¿Cómo? A través de la gracia. Aunque la ley hizo parte de la palabra de Dios, la palabra de Dios expuso la justicia divina en el pueblo de Israel, pero con la muerte de Cristo en la cruz murió la ley y renació la gracia. En el libro de Salmos dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la severa justicia y la paz se besaron. La verdad se levanta de la tierra y la rectitud sonríe desde el cielo. Entonces acá dice, la severa justicia que es exacta, es precisa, es imparcial, es objetiva y que no permite aproximaciones de ninguna índole, es lo que dice en el escrito. O sea, esta ley que no puede romperse de ninguna manera y que si alguien la rompe, tiene que ser condenado. Lo que está diciendo es que en la cruz, esa severa justicia de Dios, que decía el alma que pecare morirá, se encontró con la misericordia divina de Dios. Esa misericordia que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Entonces, Dios en su justicia tenía que castigar al pecador. ¿Por qué? Porque había roto una ley, ¿sí? Pero en su misericordia prefirió castigar a su propio Hijo. Envió a Jesús a la tierra a morir en la cruz. Y todo ese castigo que nosotros debíamos recibir por haber roto la ley, por haber sido dados al pecado en algún momento, nosotros deberíamos haber recibido un castigo, pero ese castigo vino sobre la vida de Jesús, ¿sí? Entonces Él prefirió castigar a su propio Hijo para así poder salvar a toda la humanidad que de por sí ya estaba perdida. El apóstol Pablo también dijo, concluimos de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Algunos piensan que entregar sus vidas a Dios es algo que tienen que hacer cuando mejoren. He escuchado muchas veces que la gente dice, no, yo voy a ir a la iglesia
Mirá cómo voy a ir ahora, por qué voy a acercarme a Dios ahora? Mirá cómo estoy. Mirá que soy una persona que estoy llena de vicios, que soy una persona que soy muy iracunda, pueden decir, que soy una persona que la verdad que estoy dada al pecado, pueden decir muchas veces, yo lo he escuchado muchas veces a esto. Pero ¿sabes qué? No es necesario que vos dejes pasar justamente los días diciendo, bueno, el día que yo mejore, en el día en el que yo cambie, voy a acercarme a Dios. Hay quienes piensan que para entregar su vida a Jesús, y esto es algo que he escuchado muchísimas veces, primero tienen que cambiar cosas de su vida o mejorar, ¿sí? Dicen, pero mirá que todavía me llama la atención los vicios, o quizás pueden decir, no he cambiado cosas de mi vida. Incluso he escuchado frases como decir, no, que cuando entra a la iglesia se va a caer el techo, cosas raras que hemos escuchado de mucha gente, ¿no? Pero miren lo interesante que es hablar de la fe, ¿no? Lo interesante que es que en la fe el Señor no exige que vos hagas algo primero para poder acercarte a Él. Porque la fe te permite decir que todo el castigo que nosotros merecíamos por ser pecadores recayó sobre Jesús, ¿sí? Entonces, Él, quien no había cometido ningún pecado, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y todo el bien que Jesús debía recibir vino sobre nuestras vidas, solo por creer en Él, solamente por tener fe. Entonces, Dios nos ve a nosotros a través de Jesús y nosotros podemos comunicarnos con Dios también por medio de Jesús. Él mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo en la palabra de Dios, que dice que Él es el camino para llegar a Dios. Él es el único camino para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Y esta parte quiero remarcarla porque miren lo poderoso de aceptar justamente esta gracia de Dios, ¿no? En esta gracia nosotros le entregamos a Jesús nuestras debilidades para que Él las lleve y aceptamos toda su fortaleza dentro de nosotros. Nosotros le entregamos nuestros pecados a Dios y aceptamos de Él su salvación. Cuando nosotros le entregamos nuestras enfermedades, lo que recibimos de Él es la salud. Cuando nosotros entregamos nuestras necesidades, aceptamos de Él su provisión. Cuando nosotros entregamos nuestra angustia, aceptamos de Él la paz, su infalible paz, dice. Le entregamos nuestra voluntad y aceptamos la guía de su Espíritu Santo. Y le entregamos nuestro conocimiento humano y nosotros recibimos de parte de Él su divina sabiduría. Entonces, por la gracia, nosotros confiamos de una manera plena en Jesús y podemos decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo en un momento dice que la ley no es el problema, sino que el problema quizás está en nosotros, ¿no? Por estar vendidos a la esclavitud del pecado que es mi dueño. Y acá habla algo muy importante, ¿no? Él dice esclavitud al pecado, ¿sí? Aunque la ley de la cual estamos hablando es espiritual, ella no es el problema, sino nosotros que somos carnales y que por tener esa naturaleza carnal, esa naturaleza humana, dice muchas veces la Biblia también, nosotros fuimos hechos esclavos del pecado. En Roma antes, los esclavos cuando eran vendidos, eran colocados sobre una plataforma, sobre una tarima, y lo que marcaba que ellos estaban en venta es que sobre sus cabezas ellos tenían una lanza que estaba clavada, ¿no? Justamente. Y eso era lo que simbolizaba que ellos estaban en venta. Y aquel que compraba a ese esclavo tenía todo el poder y todo el derecho sobre esa persona. En esa condición de esclavo ellos no podían decidir, no podían escoger, no podían elegir cuál iba a ser su trabajo, ni siquiera podían decir o decidir cuáles iban a ser sus habilidades, porque quien lo gobernaba era su amo. Así pasa en nosotros también, cuando por causa del pecado nosotros también fuimos hechos esclavos, ¿sí? Y somos como exhibidos en el mercado del enemigo, de Satanás, del adversario, como lo dice la Biblia. Y esa lanza en nuestras cabezas que determina que nosotros somos esclavos, son todas esas acusaciones que muchas veces en nosotros vienen en forma de pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros accedemos al pecado, nosotros pisamos el terreno de ese adversario, del enemigo, de Satanás. Y entonces pueden venir muchos pensamientos o incluso nosotros mismos decir, no, pero mira cómo yo voy a acercarme a Dios, por ejemplo, podemos decir, si yo estuve haciendo esto o estuve haciendo esto otro, ¿sí? Ese es el acta de decretos que están sobre nuestra mente y que indica que nosotros somos esclavos, ¿sí? Pero la cruz, la obra de Jesús en la cruz, vino a ser tan poderosa que miren lo que dice. Él anuló
el acta de decretos. Eso que viene a tu mente, eso que viene en forma de pensamientos o que muchas veces nosotros decimos y que nos hace esclavos o nos mantiene atados al pecado, esa acta de decretos, Cristo la anuló en la cruz. Él anuló el acta de decretos que estaba en contra de nosotros y la quitó de en medio y la clavó en esa cruz. El acta de decretos contra nosotros equivale a las acusaciones que el adversario tiene en contra de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos pisado el terreno del pecado. Por lo general, el enemigo caza a cada persona con una palabra, en un pensamiento o en alguna situación negativa experimentada anteriormente, y él, por haber logrado esclavizarnos con el pecado, puede decir que tiene todo el derecho si no hemos destruido todos sus argumentos en la cruz del Calvario. Y entonces esa obra en la cruz es tan poderosa, porque podemos decir como el apóstol Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y entonces ahora vamos a desarrollar qué se entiende por salvación. Cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de un rescate, ¿sí? Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado y lo que vino a hacer la obra de Jesús en la cruz fue rescatarnos de ese lugar de esclavitud y ponernos en un lugar de libertad, ¿sí? Salvación implica rescate, implica libertar a una persona de la esclavitud de alguien o de algo, ya sea de un sistema o de una situación que le oprime. En ese sentido, la salvación se asocia con la redención, esta palabra tan importante, redención. Y este aspecto, la redención, sugiere el pago de un precio para que la libertad sea concretada y la esclavitud desaparezca. Entonces la salvación es el proceso a través del cual el hombre es rescatado de la esclavitud del pecado mediante la obra expiatoria de Jesús en la cruz. Dios ha diseñado un plan de salvación que contempla diferentes aspectos. Yo los voy a mencionar en este momento, que son la justificación, la regeneración, la santificación y la redención propiamente dicha. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Justificación, lo habíamos definido antes, ¿no? Como el dar las razones por las cuales alguien no va a ser condenado. Y es lo que Jesús hizo con nosotros. Por su gracia y porque Él obró por nosotros para salvarnos, nosotros hemos sido justificados. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 6, versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El otro aspecto que contempla este plan de salvación de Dios es la santificación. En el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, ustedes pueden decirme, ¿Él me santificó? Yo no puedo decir hoy que soy santo, que soy santa, pero ¿sabes qué? A través de la obra de Jesús en la cruz, sí, porque Él vino a santificarte, Él vino a justificarte. Y no solo eso, el otro aspecto es la regeneración, Él vino a regenerarte, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 6 también dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Más adelante dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, no se enseñoreará, dice, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cómo yo puedo recibir esa regeneración? La palabra de Dios dice que yo puedo recibir esa regeneración a través de la palabra viva y permanente de Dios. La Biblia dice, y ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, no de una simiente que perece, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También podemos recibir esa regeneración a través de la obra del Espíritu Santo. En el libro de Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Este es un tema que vamos a ver en una de las clases que siguen más adelante y es muy importante. El nuevo nacimiento, ¿no? Cómo lo hacemos a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y por último, la fe en Jesús.
también participa en esto de recibir la regeneración por parte de Dios, ¿no? En Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a estaba refiriéndose a una persona que había recibido la sanidad, era un hombre cojo y recibió la sanidad. Entonces dice, y por la fe en su nombre a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Cómo? Por la fe en Jesús, justamente. Entonces hemos llegado al final de esta clase acerca de la salvación. Resumiendo, la salvación es un regalo, ¿sí? Que nosotros recibimos por gracia. No es algo que nosotros podamos comprar, sino que simplemente la recibimos. ¿Cómo? Mediante la fe en Jesús, mediante creer en Jesús. Entonces te invito que en estos días, en esta semana, puedas seguir estudiando esta palabra, ¿sí? Esta lección. Y como te dije al principio, no solamente leerla, no solamente estudiarla, no solamente aprenderla, sino que vivirla. Vivamos lo que implica la salvación, ¿sí? Tienen ahí en el archivo una aplicación que me gustaría muchísimo que ustedes puedan hacerla porque es importante que nosotros vivamos la palabra. Y entonces lo que vos vas a hacer es examinar tu vida y observar si hay alguna situación de pecado en tu vida que no haya sido confesada. Y te vamos a invitar a que puedas renunciar a eso y que puedas gozar de la santificación y de la salvación, ¿sí? De la santificación y de lo que trae consigo este plan de salvación que hemos visto en la clase de hoy. También tenés una tarea. ¿Por qué es importante esa tarea? Porque esto que vos estás aprendiendo a través de la palabra de Dios no lo vas a dejar solamente para tu vida. Es importante que puedas compartirlo con tu familia, con tus amigos. Todos deben conocer acerca de la salvación, ¿sí? Entonces vamos a hacer una lista de personas, familiares o conocidos, para que no conozcan a Jesús, ¿sí? Que no hayan abierto pero su corazón a Jesús. Pero todos sabemos que necesitan conocer acerca de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar por ellas y vamos a pedir que Dios les dé a ustedes la oportunidad de que ustedes puedan compartir esto que aprendieron acerca de la salvación con todos ellos, ¿sí? Por último, también vas a tener un cuestionario muy sencillo, son 10 preguntas y es importante para que vos puedas seguir estudiando en la palabra acerca de la salvación, ¿sí? Por último, te vas a encontrar con un cuestionario, ¿sí? Son 10 preguntas muy sencillas de hacer. Las respuestas están ahí indicadas porque algunas vas a tener que buscarlas en la Biblia, otras podés investigarlas por internet, ¿sí? Y vas a contestarlas y te van a ayudar a profundizar mucho más en este tema que es la salvación. Y bueno, vamos a ir dando por finalizada esta clase. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que puedas, como te dije ya, vivir esta palabra, así que es lo que verdaderamente va a producir una transformación, no solo en tu vida, sino en tu entorno familiar, en tu entorno de amigos, ¿sí? Así que muchas bendiciones para tu vida y nos encontramos en la próxima clase. Si te quedaste con alguna duda, inquietud o consulta acerca de esta clase o acerca del cuestionario, no dudes en comunicarte con nosotros al número de la dirección de la escuela que va a aparecer en pantalla.